Mari Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Unemu, Ta Chalicunuan, Ta Marcelo Vero Castillo, Don Colelu, Departamento de Antropología Meo, Feipicunuan, Ta Mari G. Troncoso Arcos, Misol, Carrera de Antropología Meo, Mari Pu, Supervisores Institucionales, Karin Weil, Vladimir Martínez, Mari Pu Kimelfe, Mari Pu Chilcatufé, Mari Puche, Incheta Camilo Mardones Catripingen, coordinador de prácticas de la carrera de antropología en Pumea Tofachi, seminario de prácticas MEU, Epulelu, semestre, Tripantu, Epu Huaranca, Epu Mariquiñe, Peumangele, Kume Tripayay Tain, seminario. Muy buenas tardes a todas y todos. Inicio saludando a Marcelo Vero, director del Departamento de Antropología, a Jorge Roncoso Arcos, jefe de la, a nuestros supervisores institucionales de práctica que hoy nos acompañan, a Karin Weil, encargada de Patrimonio Natural y Cultural del Centro Humedales del Río Cruces y supervisor institucional de Mario Vecinos, Vladimir Martínez, el director subalterno del FONDEF, guía para la evaluación psicológica de imputados e imputados para la defensa penal interculturales, saludar a las que hoy exponen, al cuerpo docente del departamento y asistente de carreras, a las y los estudiantes de las carreras de antropología y arqueología, público en general. Muy bienvenidos a este seminario de prácticas de la carrera de antropología, segundo semestre, año 2021. Camilo Mardones Catrí, soy el coordinador de prácticas de la carrera de antropología y hoy haré de presentador y moderador general de este seminario final. Ahora cedo la palabra al jefe de la carrera de antropología, Jorge Troncoso Arcos, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Camilo. Mari Pukimelfe, Capul Chilcatufe, Puzomo, Capupeñi, Inchetá, Jorge Troncoso Arcos Pin, Sol, la Kimelfe Carrera de Antropología, Universidad Católica de Temuco. Comea con Cumpayamun, Tain, seminario de prácticas profesionales del segundo semestre. Bueno, saludo a los profesores, estudiantes, también a los representantes institucionales. Mi nombre es Jorge Troncoso Arcos, ocupo la jefatura y además soy académico de la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro examen, a nuestro seminario de prácticas profesionales del segundo semestre. Como todos los semestres, esto es un ritual que nos gusta hacer y que es muy interesante, en donde los y las estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales, que están en un vínculo ya disciplinario, pero también profesional, tal como dice el nombre de la práctica, ponen en juego muchas de las cosas que han aprendido y las que no han aprendido, y van aprendiendo también en esta experiencia. Es siempre muy interesante que compartan con nosotros y nosotras, y básicamente con los estudiantes, con los estudiantes que vienen más abajo, su experiencia, ¿no? Y como esto de alguna manera hace o da un mayor sentido a este viaje que iniciaron hace algún tiempo. Este semestre tenemos solo 2 prácticas profesionales. Básicamente la mayoría de las prácticas son del primer semestre, pero siempre tenemos alguna experiencia. En este caso, Mayuri Montesinos, que está haciendo su práctica en el Río Cruce, perdón, vinculado a la organización que se vincula al Centro Humedales Río Cruce, y Felipe Sagredo, que asociado a un FONDEF que lleva algunos profesores del departamento. Es siempre muy agradable, de verdad lo digo, a esta altura, estar en este ritual, porque después viene el último, en que estos estudiantes deben enfrentar su examen de grado y poder cerrar su ciclo. Este es el primer paso para el fin del ciclo, y eso también a uno que
que le tocó, o tuvo la fortuna de verlos entrar en primero, o poder tenerlos en esta instancia. Ya prácticamente en las etapas finales de formación. Así que agradezco también nuevamente a los profesores tutores, Nabil Rodríguez, Rosamel Millamán, y también, como siempre, a Camilo por su diligencia y por su entusiasmo y sus ganas que le pone a la coordinación y de verdad que eso ha sido un gran aporte también a la carrera. Para los que no saben, Camilo también es parte de lo que ha sido la camada de estudiantes de antropología o de antropólogos de nuestra carrera, así que también eso me pone a mí muy, muy contento. Muchas gracias, que esté una buena jornada. Le Peñín Chaltú. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces el programa del día de hoy estará estructurado en 2 mesas, ¿ya? Cada una de ellas será moderada por los profesores tutores, docentes de práctica correspondientes, donde los estudiantes contarán con 20 minutos para exponer los resultados de sus prácticas, más otros 10 minutos en donde se podrán hacer preguntas y comentarios. Para iniciar entonces este seminario con la primera mesa, dejo con ustedes al profesor Nabil Rodríguez. Bien, buenas tardes. Yo, bueno, ya los que me conocen aquí saben que mi internet no es muy bueno, entonces prendo cámara y se me va la señal. Así que voy a estar ahí solamente con el audio, ¿ya? Bueno, saludar, por supuesto, a todos los presentes, a jefe de carrera y a las personas que al otro lado de la institución, ¿no es cierto?, al otro lado de la universidad están ahí también apoyando a nuestros estudiantes. Me toca entonces presentar el trabajo que ha estado realizando, en realidad la práctica profesional, ¿verdad?, que ha estado realizando Marjorie Montesinos en el Centro de Humedales, allá en Valdivia. Eh, Agradezco también a la supervisora de práctica que está ahí, colega antropóloga Karin, y también, ¿no es cierto?, lo que me corresponde es que presentarles que ella ha estado haciendo una caracterización del territorio del humedal, del SEUM, en términos históricos, documentando, ¿no es cierto?, y en términos culturales, en términos también de patrimoniales, ¿ya?, con toda su amplitud del concepto de patrimonio. Y que dejo para los 20 minutos a Marjorie Montesinos, son las 15:13 hasta 27 para las 4 de la tarde. Bienvenida y adelante, Marjorie. Buenas tardes a todos y voy a comenzar enseguida con mi presentación. ¿Todos ven bien, cierto? Sí, bien. Ya. Bueno, mi práctica la titulé Caracterización integrada desde la historia y memoria del Centro de Humedales Río Cruces, como práctica profesional. Mi profesor tutor es Nabil Rodríguez Migueles. Bueno, para empezar, el contexto institucional, cuáles son los elementos centrales que definen, caracterizan a la institución o organización en la que desarrollo mi práctica profesional. Bueno, los elementos centrales del Centro de Humedales es que, en primer lugar, nace de una instancia inédita, que es la creación del Consejo Científico Social en el año 2014. Este consejo tenía como objetivo establecer lineamientos que ayuden a la restauración del humedal Río Cruces, de los humedales del Río Cruces, ya que fue creado bajo un fallo dictado en el año 2013, por el primer juzgado civil de Valdivia en contra de la celulosa Arauco y los daños que esta causó al medio ambiente, en especial al Río Cruces, en el año 2004, y al Santuario de la Naturaleza Carlos Ambante. En este Consejo Científico Social se dispusieron 6 medidas de compensación y una de ellas era la creación de este centro de humedales. Desde un inicio, este centro nace con objetivos específicos, como el primero era generar conocimiento de excelencia, aportar a la planificación y manejo de la conservación, educar y difundir.
Bueno, y todos estos objetivos con los que nace el Centro Humedales se debían alcanzar a través de una vinculación con la comunidad, o sea, con un componente comunitario. Este centro se encuentra ubicado en Camino Cabo Blanco Alto en Valdivia, en el llamado Fondo Caucau, pasando el famoso puente Caucau, consta alrededor de unas 10 hectáreas de terreno, donde se ubica la casona, llamada también Caucau, que fue restaurada en el año 2018. Está antes del comienzo del proyecto del Centro de Humedales y la restauración de esta casona se encontraba en abandono, donde la última persona que tuvo posesión de esta casona la traspasó a bienes nacionales y luego la Universidad Austral la compró bajo un proyecto que tiene sobre la conservación de estas casas representativas de la identidad colonial de Valdivia. Bueno, el equipo de trabajo del centro del CEUM son solo 6 personas las que se encuentran fijas, y una de ellas es Karin Weil, que es mi coordinadora de la institución, y es la encargada en áreas de desarrollo en torno al patrimonio, vinculación comunitaria e interpretación y gestión cultural. Y el fin o misión en común que le une a todo este equipo de 6 personas que se encuentran fijas trabajando en la institución es ser una institución de referencia capaz de contribuir significativamente a la restauración y conservación del humedal Río Cruces, aportando su conocimiento y gestión. Y sus principales líneas de acción es la investigación científica, la educación ambiental, teniendo en cuenta que no se puede hacer conservación sin educación, y gestión para la conservación. ¿Cuál es mi requerimiento institucional? Bueno, en primer lugar se me propuso de manera formal, a través de un documento Word que me envió mi coordinadora de la institución, Karin, que durante mi práctica me incorpora al equipo del Centro Humedales, pudiendo observar y compartir y aportar desde la antropología en algunas de las actividades de las cuales el centro se hace partícipe, y cómo en el ejercicio de mi profesión descubro y propongo nuevas formas de comprensión y construcción del conocimiento. Bueno, este requerimiento forma parte integral de cualquier profesional, creo yo, y por lo tanto lo considero como un requerimiento general y obligatorio de hacer. Y por otra parte, el requerimiento específico fue de realizar un proyecto de investigación cuyo objeto sea la de hacer una caracterización integrada del territorio CEUM, del Centro de Humedales, es decir, las 10 hectáreas aproximadas que comprenden el terreno en donde se inserta el centro. Y se me propone como desafío para cumplir mi requerimiento realizar una propuesta metodológica, una revisión de fuentes primarias y secundarias, análisis y una propuesta descriptiva del territorio a partir de su historia. ¿Y cómo enfrenté el requerimiento? Bueno, obviamente lo enfrenté con desconocimiento de cómo enfrentar lo que me solicitaba Karin, porque uno de inmediato se dirige a internet, ya que es la fuente de información más inmediata y que entrega una base sobre qué trabajar. Bueno, y no había mucha información sobre la casona, o la verdad no había nada, así que todo se fue construyendo de a poco con las entrevistas y con las conversaciones también con Karin sobre cómo dirigir mi práctica. Informe final, también muchas dudas al principio de cómo resolver todo esto, cuestiones que se fueron resolviendo en las reuniones con el profe Nabil, y con el tiempo me fui acomodando al requerimiento que me proponía la institución. ¿Qué propuse en lo concreto y qué realicé efectivamente? Mis objetivos, mis acciones, enfoque y los métodos empleados. Bueno, con respecto a este primer requerimiento sobre mi trabajo en la institución, que se aportaré en las actividades del Centro de Humedales desde la antropología, en un informe que fue entregado a Karin, que era similar al informe de avance que le entregué al profe Nabil, sugiero utilizar el enfoque de la ecología política en sus actividades, esto siendo como una nueva forma de comprensión y construcción de conocimiento, que es lo que me solicitaba Karin. Es por eso que sugerí mirar la institución y su objeto o misión de trabajo desde la ecología política, con la intención de vincular la preocupación sobre la conservación de los humedales con la destrucción de estos espacios naturales a través de prácticas extractivistas y lógicas financieras singulares que conllevan procesos de explotación, expansión de mercados, desastres ambientales, sociales y culturales. Esto también para analizar de manera crítica el rol que cumple el Centro de Humedales y que ayude también a la comprensión de los problemas
dicotómico entre el ser humano y ambiente, y también entender los problemas ambientales y sus causas. Bueno, esta sugerencia o aportes desde mi disciplina a la institución pretendo entregarla a través de un informe que será similar también al que le entregará el profe Nabil como informe final, y también serán presentadas en mi presentación final a la institución sobre mi trabajo realizado y propuestas que puedo sacar desde mi práctica profesional. Luego el requerimiento específico, que es hacer esta caracterización de la casona y el terreno, la propongo hacer desde una patrimonialización de esta a través de su historia y los valores que se han ido transformando a través de los contextos y fines con los que se ha utilizado o utiliza hasta el día de hoy la casona y el terreno. Esto con la intención de, por una parte, conservar la historia de la casona y el terreno y lo significativo que fue alguna vez para la construcción de la identidad de Valdivia, por sus componentes particulares, como por ejemplo cuestiones que expliquen la colonización alemana y lo que significó la llegada de esto a la ciudad de Valdivia, y por otro lado también por la intención de incentivar una restauración histórica y de resignificar los vestigios que quedan aún de este contexto particular que se dio ahí alguna vez, como por ejemplo el silo, los bebederos de animales, las quintas de manzana, con la producción de sidra que se realiza ahí. Bueno, para situar a mi objeto de investigación desde lo patrimonial, será también necesario situar los valores económicos de uso y simbólicos que ha tenido y tiene la casona y terreno a lo largo de su historia, poniendo énfasis en los principales hitos sucedidos en el espacio, como lo que caracteriza a la zona en general. Estos hitos son, como dije anteriormente, la colonización alemana, que se dieron en la zona de Valdivia a través de un plan estratégico del Estado, como todos sabemos, para construir un Estado-nación bajo objetivos específicos, donde este sería un proceso histórico que sería clave para entender la construcción de la casona y la adquisición del terreno por la familia Martín Pérez y por las actividades que se desarrollaron ahí, también que responda a lo que está sucediendo de forma general o lo que sucedió de forma general en la zona sur. Por lo tanto, mis acciones se basaron en búsqueda bibliográfica, lectura de estas pertinentes a procesos de patrimonialización, definiciones, lecturas sobre los valores del patrimonio histórico, lecturas con respecto al patrimonio natural, todo esto para vincularlo con lecturas sobre la agroindustrialización que se dio en la zona, la producción de sidra que se dio también en la zona, y que también se dio en el terreno Fondo Caucao y que finalmente otorgaron hasta el día de hoy la identidad de Valdivia en general. Otros métodos empleados también o acciones son la realización de entrevistas a personas claves para la construcción de mi requerimiento, como por ejemplo a Daniela Contreras, la encargada de comunicaciones del centro, también a Patricia Moller, la encargada de educación ambiental del centro, a Gerardo Salzer, quien fue el arquitecto encargado de reconstruir la casona, que pertenece a la Corporación Patrimonio Edificado y Contexto. También entrevisté a David Matthews, quien es en guardia del Centro de Humedales, quien encontró unos restos materiales en el centro, y bueno, está pendiente aún una entrevista a Lisette López, la encargada de Patrimonio Natural del Consejo de Monumentos Nacionales de la región de los Ríos, y aún estoy intentando comunicarme con un caballero que se llama don Alejandro Lepe, que visitaba la casa en su infancia, donde hace un tiempo Daniela Contreras, que es la encargada de comunicaciones del Centro de Humedales, le hizo una entrevista que me la pasó, pero igual me gustaría conversar con él. ¿Cuáles son mis principales resultados de mi práctica profesional, que aún no está terminada? Bueno, con respecto a los resultados del requerimiento general, quiero aportar desde mi disciplina la actividad de misión del centro. Como dije anteriormente, sería desde la teoría de la ecología política, ya que la considero necesaria también en primer lugar, porque la creación misma del Centro de Humedales se dio por procesos de explotación y degradación ambiental por parte de la empresa Arauco, la celulosa Arauco, la cual funciona bajo estas lógicas financieras particulares, en donde existe esta relación de verticalidad entre el ser humano y naturaleza,
en donde el ser humano se reserva, por así decirlo, el derecho de explotar a los espacios naturales o recursos naturales para su propio beneficio. Bueno, detener estos procesos de explotación que critica la ecología política son básicamente la misión y objetivo final del Centro de Humedales. Por esto también a través de un informe final que entregaré a Karin y al Centro de Humedales, sostendré que a través de la educación ambiental que entrega el centro, siendo este uno de los ejes de trabajo del centro, es crear una conciencia de manera crítica sobre la degradación del medio ambiente y no entenderlo solamente como algo local o regional y que sucede de manera exclusiva en un territorio, sino que estas cuestiones responden a una cadena o a diferentes escalas que son partícipes de los problemas socioambientales. Sugiero esto también en una área de educación ambiental en específico, porque en una entrevista con Patricia Moller, que es la encargada de esta área en el centro, le dirigí algunas preguntas con respecto a si dentro de sus actividades señalan o informan sobre los procesos de explotación ambiental que se enmarcan dentro de lógicas o procesos económicos particulares, o se insertan la discusión del rol del Estado como agente que facilita también la explotación de los recursos naturales. Y bueno, lo que ella me responde es que ellos no discuten de manera directa estos temas a la comunidad, pero sí están conscientes de que se abre la discusión sí o sí de manera natural y los cuestionamientos e ideas que tiene la ecología política. Pero bueno, yo como practicante de antropología, en mi presentación final, pretendo sugerir usar estas ideas de la ecología política de una manera más directa sobre la comunidad y que dentro de esta misma discusión que abre el Centro Humedal a través de su educación ambiental, señalen todos estos aspectos críticos porque de alguna forma potencia, creo yo, más aún la conservación de los humedales y el cambio conductual que intentan realizar a través de su educación. Y luego en el requerimiento específico, que sostengo que la casona y el terreno corresponden a elementos que son susceptibles a una patrimonialización formal, ya que desde la llegada de los alemanes, la producción económica del sur de Chile incorpora nuevos elementos, como también cambios. La industrialización a mayor escala se instaura junto con actividades económicas específicas, como la agroindustria. En este caso, el terreno que rodea la casona se realizaron actividades de producción ganadera, cuestión que tiene como evidencia los cielos y los bebederos. Por otro lado, se encuentra una gran cantidad de árboles manzaneros, que también son evidencia de la producción de sidra, otra cuestión característica de la llegada de los alemanes. En cuenta esto, sería posible afirmar que la casona de terreno en sus inicios tuvieron valores de uso y económicos significativos que sirven para comprender de alguna forma la dinámica y los cambios que se produjeron con la llegada de los alemanes, como también estos vestigios de relevancia histórica y patrimonial, ya que evidencian procesos sociales y culturales que se les atribuyen valor y difusión específica que caracterizan la identidad de Valdivia como del sur de Chile. La casona y la materialidad que aún queda en el territorio, la considero yo que puede ser susceptible a patrimonialización porque es el producto de un proceso social donde se realizó una construcción de significados y sentidos. Por lo tanto, es importante, ya que el terreno y la casona también simboliza el pasado de una colectividad y que por lo tanto también es necesaria la preservación de estos para así también salvaguardar estos bienes materiales e inmateriales que vienen acompañados o cargados con símbolos, identidades, valores e historias que representan un lazo entre el pasado y el presente y que forman parte constitutiva o constituyente de la identidad valdiviana o de Valdivia. Bueno, para hacerla más corta, bueno, si existieron resultados no esperados, bueno, según yo, mis resultados no esperados o negativos son no haber aprovechado mejor las visitas al SEUM, que solo van a ser 3 en total, si es que se concreta la tercera. Podría haber aprovechado mucho mejor esta práctica semipresencial, pero también comprendo que no se dan las condiciones para hacerlo,
porque en el centro de humedales igual se demoraron harto en empezar a utilizar su protocolo y siempre recibían a la gente que trabajaba ahí, ¿no? Y por esto mismo siento que no pude desarrollar bien mi práctica profesional, pero igual forma se agradece que me hayan recibido. Y otros resultados negativos que puedo decir es que para esta presentación aún no está terminada la práctica como yo pretendía tenerla, tener toda la práctica terminada, las entrevistas también, ya que me faltan aún 2 entrevistas, que es Alicia López, la encargada de Patrimonio Natural del Consejo de Monumentos Nacionales, y a don Alejandro Lepe, quien visitaba la casa en su infancia, pero más allá de eso, aún no he presentado resultados negativos, aún no esperados. ¿Y cuáles fueron las principales fortalezas o debilidades de mi trabajo como practicante en el centro de humedales? Bueno, en primer lugar, mis debilidades considero que fueron mi organización en los tiempos y crear una rutina para hacer las cosas, como la revisión bibliográfica, organizar la entrevista, enviar correos para coordinar, y creo que esto mismo me mantuvo muy dispersa las primeras semanas de práctica. También otra debilidad que siento es de sentir constantemente que uno molestaba a las personas. Por ejemplo, sentía que a Karen le quitaba un poco de su tiempo en recibirme, en conversar, en tener nuestras reuniones, pero realmente Karen siempre tuvo muy buena voluntad. Entonces solamente creo yo una cuestión de sentirse un poco ajeno en un espacio o contexto que como futuro profesional uno no conoce muy bien. Y por otra parte, las fortalezas era de estar creando quizás como el puntapié inicial de un proyecto que el Centro de Humedales va a realizar en un futuro, que es la restauración patrimonial de la casona y el terreno, y obviamente una otra fortaleza es de estar inserto en una institución que es de gran importancia y que es relativamente nueva, y que más aún el trabajar con científicos sociales un poco desconocidos para ellos, creo yo, o como también recibir practicantes del área de las ciencias sociales. Y bueno, otra fortaleza es estar en una institución que escapa un poco de lo que es más cotidiano conocido en la inserción de la antropología, y que es una fortaleza también esto, porque sirve para descubrir nuevas formas de comprensión y de aplicar la antropología, independiente del requerimiento puntual que se me solicita. Creo que de forma natural se da esta cuestión de ser una constante relación entre los proyectos o actividades que realiza el Centro de Humedales y mi disciplina, y bueno, y también la relación de la antropología con disciplinas de gente que generalmente se asocia a este centro. Mi aporte profesional aplicado concreto a la organización o institución, creo yo que de alguna forma que mi informe final y presentación final les sirva o les sea útil para que sea un primer acercamiento a esta restauración patrimonial que pretenden hacer en un futuro, en donde la casona se incluya de alguna forma como una de las casas patrimoniales y coloniales más importantes de Valdivia, y que entren en la misma lista en donde está, por ejemplo, la Casa Banter, que es bien conocida, que es donde se encuentra el Museo Histórico y Antropológico. Y también mi aporte es como de hacer comentarios más críticos con respecto a la conservación medioambiental, que que no sucedan solamente porque sí, sino que responden, creo yo, a un degradamiento ambiental sistemático. Competencias profesionales me parecieron relevantes en el ejercicio. Bueno, lo que destaco yo creo que la interdisciplinariedad que el antropólogo o la antropóloga siempre debe tener presente, poder trabajar en instituciones que se alejan quizá un poco de las ciencias sociales, o que no trabajan con ellas directamente, o que no están acostumbrados a trabajar con ellas siempre, sino que se vinculan más con profesionales de otras áreas, como de las ciencias sociales, como de las ciencias más duras, por así decirlo, y por lo tanto tuve que adaptarme a sus conceptos quizá, o como dije anteriormente, la necesidad de crear nuevas formas de comprensión y de aplicar la antropología. Bueno, aquí hay una foto que saqué durante una de mis visitas al Centro de Humedales. En la imagen de la izquierda está el Jardín Etnobotánico, un proyecto que se realizó creo que a mitad de año este año,
lo que se ve atrás es el silo. Allá en la imagen de la izquierda está el humedal, que está en el centro de humedales. La imagen de la izquierda es la ciclovía que ellos crearon, que para llegar al centro de humedales directamente. Ahí está la copa de agua que el grupo de arquitectos reconstruyó para hacer, creo que era para avistar aves, creo. Y ahí está mi coordinadora de práctica. Y bueno, esto es una foto desde el segundo piso del centro de humedales. Y acá en la izquierda está, en la derecha está lo que sigue de la ciclovía. Y esta es el cambio de la casona antes, cuando la tomó el grupo de arquitectos, antes de restaurarla, y luego después de la reconstrucción. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marjorie. Estabas ahí un par de minutitos más en el tiempo. Ay, sí, Entonces, lo corté lo más posible. Ya. no está bien. Bueno, como dijo Camilo, entonces también la posibilidad es de que todos quienes están aquí en el seminario puedan hacer consultas. Finalmente estuve revisando ahí el Zoom y no está Karin, pues está Patricia, ¿no? Del SEUM. Así que quienes quieran hacer preguntas, ya sea que sea Patricia, sí, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, primero que nada, disculpar a Karin, ella tuvo, bueno, en el último momento una reunión institucional que la convocaron ahí importante, así que me pidió que la disculpara por no estar presente. Me alegro mucho de haber escuchado la presentación de Marjorie, no tuvimos muchas oportunidades para interactuar, salvo la entrevista que ella señalaba. Me pareció muy interesante tu práctica y yo en realidad estoy súper agradecida que hayas aceptado hacerla con nosotros porque efectivamente estamos abriéndonos a otros ámbitos, a otras disciplinas, digamos, y es re importante tener estos acercamientos con estudiantes y con otros profesionales de distintas áreas para poder ir enriqueciendo nuestro trabajo. Puntualmente con lo que señalabas de tu investigación, digamos, de cómo abordaste el trabajo de tu práctica, me llamó un poco la atención que no hayas incorporado desde las, porque solamente te referiste al eje de educación ambiental y no de la gestión para la conservación, porque desde ese, digamos, desde ese eje estratégico, nosotros estamos abordando las otras problemáticas asociadas con la degradación de los humedales que tienen que ver un poco con, bueno, con la sobreexplotación del agua, con las especies exóticas invasoras, con una serie de prácticas en el fondo que están degradando los humedales y sobre los cuales estamos poniendo la voz de alerta, ¿cierto? En forma permanente, yo diría que en forma mucho más activa que desde el eje de educación que está más bien enfocado a más bien generar digamos, presentar los humedales, conocerlos, interiorizarse sobre lo que son las especies que contienen, los servicios ambientales que prestan, pero no hacer este análisis, digamos, de su degradación. Vuelvo, reitero que están más bien abordados desde ese otro eje, no de la gestión para la conservación. Si tienes algunas otras, y también lamento un poco no te haya sentido tan acogida, entiendo que ha sido súper complicado también para nosotros, bueno, me imagino que los otros estudiantes que han hecho sus prácticas han tenido que enfrentar situaciones similares, ¿no? Nosotros somos un centro Watch también, aunque estamos como bien autónomos de la Watch, pero claro, nos regimos por todas las mismas, digamos, los protocolos y todos estos resguardos que hay que considerar para poder recibir a externos. Y de hecho recién estamos ahora yendo en forma más continua y también nos juntamos un par de días nomás todos allá. Así que, bueno, esperamos que yo, de todo lo que alcancé a ver, me parece que vas a hacer un aporte súper interesante al SEUM, así que yo creo que desde nuestra perspectiva se cumplió plenamente el objetivo que teníamos puesto en ti. Y también quería aprovechar, para no extenderme más, yo no soy del área de la antropología, digamos, soy de las ciencias naturales, y tener este enfoque, digamos, estas
visiones de trabajo para nosotros es súper importante, digamos. Así que seguir ampliándonos y de esta práctica y de la forma en que además hemos recibido estudiantes en práctica de otras carreras que han sido totalmente distintas. Estos formatos que ustedes están, digamos, presentando, me parece súper enriquecedor también para la formación de los estudiantes. Así que igual nosotros también aprendiendo de eso. Gracias, Marjorie. Ya, muchas gracias. No, yo quería decir que no es que me haya sentido una acogida en la institución, de hecho, todo lo contrario. Karen siempre tuvo muy buena voluntad, así que le agradezco públicamente también a Karen, aunque no esté, que muchas gracias por haberme recibido, por estar en constante comunicación también, pues yo sé que ella también está ocupada, siempre andaba en Chaitén ahora esta última semana, así que se complicó igual la comunicación estos últimos días, pero igual agradecida por todo el recibimiento de la institución. Muchas gracias. Bien, gracias Patricia por tus palabras, por tus comentarios. Si alguien más tiene una pregunta, no sé, también Marjorie ahí también, Patricia, en lo que decía, te está está señalando un tema ahí sobre el tema de la gestión para la conservación. No sé si tienes algo que decirle ahí. Mientras tanto, si hay algún compañero, Marcelo, Jorge, eh, don Rosamel, quien se lo pregunta a Marjorie, todavía hay un par de minutos. Comprendo esta cuestión de la gestión para la conservación dentro de la educación ambiental. Por eso lo propuse de forma general en la educación ambiental en el centro de humedales, porque siento que está dentro de la misma área. Así que por eso tampoco me detuve a señalar o a dar aportes para gestión para la conservación, porque creo que lo hice, pero a través del concepto de educación ambiental. Bien. Si no hay, yo estoy tratando de mirar aquí, no. No, Yo tengo una pregunta, Marjorie, dígame. para finalizar entonces con tu presentación. No, y cómo finalmente, porque aquí hay hartos elementos que se suman que tú vas rescatando, ¿verdad? Tú vas develando en torno al requerimiento que se te hace, ya y esta caracterización, ¿no es cierto? Que varias veces hablamos no solamente o sea, no es el humedal, sino que todo el territorio, como le llaman el SEUM, ¿cierto? Este territorio tiene ahí construcciones, eh, hay una importancia también que se le otorga a esta casona, ¿verdad? Porque probablemente sea un lugar que se va a restaurar para también ocuparla como una suerte de museo o de otro espacio ahí. Y entonces tú también relevas harto este elemento ahí que es la casona, pero a mí me gustaría saber cómo tú haces todas las relaciones de todos estos múltiples elementos y múltiples cuestiones que van saliendo aquí, patrimoniales, con el mismo tema de la arqueología política, esta idea de la casona como un patrimonio, ¿no es cierto?, desde el uso que se le pudo haber dado, desde lo simbólico, desde lo histórico. Señalas la presencia aquí de los colonos alemanes, ¿verdad?, que obviamente tienen un papel importante en todo este espacio. ¿Y cómo haces la relación tú de todos estos elementos con el humedal en sí? ¿Ya? Con el humedal, con el resguardo, con la conservación del humedal en sí, eh, que en el fondo es eh, el motivo fundamental por el cual nace el centro de humedales. Bueno, la verdad es que me costó hacer esa relación como de hacer esta restauración patrimonial de la casona y el terreno y vincularla con los humedales. Por eso hice esta especie de separación entre mi aporte a la ecología, mi aporte con la ecología política y después con la separación de una patrimonialización de la casona y el terreno.
bueno, pero vincularlas con el humedal, creo que lo que habíamos conversado es de hacer como, con usted, profe, de hacer como una separación de asentamientos que se ha dado en el lugar, de que posiblemente muchos de estos asentamientos que se dieron a través del río, a través de los humedales, se dieron por cuestiones particulares, porque estos espacios naturales de agua entregan otras significaciones, tienen otros valores en las comunidades, y por esto mismo quizás esta casona se construyó ahí mismo porque no sé, pues, las comunidades acostumbran a instalarse en espacios donde hayan espacios de agua para la sobrevivencia, para la alimentación, la economía, etc. Entonces, yo creo que de esa forma en un informe final puedo vincularlas con el espacio natural y los humedales y también la conservación de estos como espacios vitales para las comunidades y la mantención también de cuestiones culturales y sociales significativas para las personas o los grupos sociales. Vale, ok. Ya, Marjorie, Patricia. me parece súper. Patricia Sí, tenía la mano levantada. justamente, sí. ¿Quién? Patricia. Patricia. Ya, Perdón, no sé adelante, si por favor. Yo terminaste, no, Nabil, o querías agregar algo más. Yo me sí, sí, estoy no, interponiendo. mira lo que quería. Sí. No quiero ocupar más tiempo tampoco, solamente justamente hace un par de semanas tuvimos un coloquio sobre patrimonio y uno de los personeros ahí del Servicio Nacional del Patrimonio en la Araucanía hablaba de cómo miramos integralmente el tema del patrimonio. Entonces, por ahí un poco iba mi pregunta, para cuando hay varios elementos ahí, cómo los unimos en torno a una cuestión que es la preocupación, ¿no es cierto? Y por eso Marjorie señala lo que señala, porque también lo fuimos conversando, ¿no? Que ahí hay una ocupación de varios siglos, ¿no? Y esa ocupación de varios siglos tiene distintos patrones de asentamiento que han ido también, de una u otra forma, alterando la composición natural de un humedal, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy, hace 20 años más, fue lo más crítico, probablemente, ¿no es cierto?, con la instalación de Celco y lo que provocó ahí, digamos, y donde después surge el centro humedal. Pero ahí yo creo que la mayoría lo comprendió ahí, entonces va a hacer esa integración. Patricia, por favor. Sí, yo quería agregar que hay otro evento, digamos, que provocó una tremenda transformación en el paisaje, y eso está asociado a todos los humedales del río, digamos, todos los humedales de la zona sur de Chile, como el del Valle Central, y que fue el terremoto en 1960. Toda esa zona de humedales que tú viste ahora asociado a la ribera digamos, a la ribera del Caucao, y que es una parte importante de la superficie de centro humedales, son terrenos que descendieron. El predio originalmente era un predio agrícola que perdió como, no sé, el 60% de su superficie por descenso, y que quedó después inundado, digamos. Entonces, ese es como el elemento que para mí, digamos, es como el elemento que de alguna forma integra esta gran transformación y pone en relevancia el humedal como el lugar de asentamiento que tiene actualmente, digamos, que no era originalmente así. Eso nomás Claro. quería como reforzar Vale. esa que no me parece, no sé si lo mencionaste en algún momento, no lo vi, como que no lo tengo en la mente, digamos. Presentación no, pero tenía pensado hacerlo, pero como el tiempo era reducido, no lo propuse. Que iba a decir que ese terreno, el Fondo Caucao, al principio estaba constituido como unas 300 hectáreas aproximadamente, y ahora después se redujeron por la creación de humedales, inundaciones, etc. Y porque además ese es un rasgo, digamos, es una particularidad que marcó mucho a la región, ¿no? A esa zona. Entonces es como recurrente en los relatos, en las visiones, en la historia, bueno, más o menos más reciente, digamos, aunque también hubo eventos similares en el pasado, digamos. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, entonces, y gracias especialmente a Marjorie por su presentación. Aquí terminamos nosotros esta parte, Camilo. Muchas gracias a todos, a Marjorie nuevamente por tu presentación,
tu Gracias. trabajo, a Patricio también, que está representando al centro, agradecer la disposición que siempre estuvo ahí a partir de Karin, principalmente, que con ella la que tuve más contacto, así que vaya el agradecimiento a todos ustedes. Para continuar con este seminario, dejo con ustedes al profesor Rosamel Millamal para la segunda y última mesa. Profesor. Qué emoción, qué emoción. Bueno, yo quiero saludar en especial a todos los asistentes que están hoy día tomando parte de estas dos presentaciones de práctica profesional. Sé que el día está lindo, muy lindo afuera, por lo menos aquí en Padre, a ver a las casas. Y yo saludo ese interés porque esa es la idea, digamos, y el objetivo que tiene este seminario. Yo voy a presentar a Felipe Sagredo, es un alumno bien conocido en nuestro departamento, lo he tenido en varios cursos, digamos, pasados, por lo tanto tenemos una relación así muy directa y fraterna, creo yo, eso es lo que yo percibo. Y él desarrolló su práctica profesional dentro de un proyecto de investigación, de FONDEF. Es otra dinámica, otro contexto, otras realidades y otros desafíos también que debe allí el estudiante responder. Esencialmente, bueno, el proyecto lleva el título, el proyecto FONDEF como guía para la evaluación pericial psicológica para imputados e imputadas mapuche en la defensa penal especializada en contextos interculturales. El objetivo central, bueno, del título que estimó considerar Felipe, fundamentalmente es trabajar con una sistematización y validación de la propuesta que tiene este proyecto. Entonces yo dejo a Felipe, tomando en cuenta, Felipe, los tiempos. Tú eres bueno para hablar y por eso te señalo, digamos, la preocupación por los tiempos, pero está bien. Así que adelante. Ya, gracias. Voy a presentar. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha? Se escucha. Se escucha. Bacán, gracias, gracias. Ya, entonces, buenas tardes a todas y a todos. Las personas que están viendo esto o que la van a ver después. No se ve la presentación. Porque me falta una parte importante. La parte inferior de la pantalla Sí, es ahí voy, ahí voy. pantalla. Súper. Rápido y veloz. Ahí sí me confirman. Sí, ahora sí. Tienes que ampliar solamente el PPT. Ya, ahí voy. Y ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre, como señalaba el profesor, es Felipe Sagredo Mieres, mi profesor tutor de práctica, Rosamel Millamán. Me corresponde presentar mi seminario final, de alguna forma tiene este nombre, yo estoy en mi parte final de la práctica, pero este es el nombre del seminario. Mi práctica se llama, le puse yo, Análisis y Sistematización del Proceso de Diseño de Validación Interactiva e Interinstitucional y de Validación Intelectual, FONDEF ID 19 10326, que es el nombre, el código, no sé, el número del proyecto. Bueno, respecto al contexto institucional, ¿cuáles son los elementos centrales que definen y caracterizan la institución, la organización en la que se desarrolló mi práctica? Lo primero que tengo que decir es que, como decía el profesor Millaman también, este es un proyecto FONDEF. FONDEF se entiende como el Fondo de Fomento al Desarrollo
científico y tecnológico, son proyectos de ciencia aplicada. Surge a raíz de una inquietud que hace llegar el jefe de estudio de la Defensoría Penal Pública de la Araucanía, al profesor Marcelo Veró, ¿cierto? Respecto a la pertinencia que tenían las pericias psicológicas como prueba, ¿cierto?, dentro de la defensa de imputado e imputada mapuche en la Araucanía. El instrumento, el producto final de este proyecto, y que el nombre también del proyecto, es una guía para la evaluación pericial psicológica de imputados y condenados mapuche en la defensa penal especializada en contextos interculturales. Este es el producto último del proyecto, pero también tiene otros, como los proyectos en general, tienen otros compromisos asociados que yo señalo aquí como relevantes también para mi práctica, como la creación de un diplomado de psicología forense intercultural. Más adelante voy a explicar por qué destaco este compromiso. Una de las características que yo relevo dentro del proyecto es el compromiso ético en la valoración y protección de la diversidad cultural en el espacio o campo jurídico penal. En tanto, es uno de los motores, ¿cierto?, de este proyecto, y lo que viene a, de alguna forma, resguardar la creación de esta guía. Otra característica importante es que este equipo de investigación es un equipo multidisciplinar que lo componen antropólogos, antropólogas, y también psicólogas y psicólogos, y también la participación de un abogado invitado a la construcción de esta guía, a uno de los capítulos específicos, respecto a los marcos jurídicos que dan cuerpo y sustento legal a la guía. Y otra cuestión que yo considero relevante también y que es donde yo me llego a integrar, ¿cierto?, es la metodología de validación de diseño interactiva e interinstitucional. Luego también de validación teórica. ¿Cuál fue el requerimiento institucional recibido? Colaborar con la sistematización y análisis del proceso de diseño y validación interinstitucional de la guía para la evaluación pericial psicológica de imputados y condenados mapuche en la defensa penal especializada en contextos interculturales. Este fue el requerimiento inicial que se me hizo el 27 de agosto. Ahora, en la última semana se me entregó un nuevo requerimiento referido a elaborar un informe de validación teórica de la guía para la evaluación pericial psicológica de imputados y condenados mapuche en la defensa penal especializada en contextos interculturales a partir del material derivado de la ejecución del diplomado en psicología forense intercultural. Y ahí el porqué de ello relevo este compromiso. Otro de los compromisos importantes del proyecto también es un congreso que se va a realizar ahora en enero de psicología intercultural. ¿Cómo enfrentó el requerimiento? Bueno, el requerimiento fue, el inicial al menos fue acogido en su totalidad, era algo que me hacía sentido. Tuve la fortuna, ¿cierto?, de poder participar, integrarme a este proyecto que ya tenía un carácter, un fundamento antropológico de base, ¿cierto?, como el respeto a la diversidad, el respeto y el resguardo a la diversidad sociocultural. Entonces lo acogí en su totalidad. ¿Qué propuse en lo concreto y qué realicé efectivamente? Bueno, lo que acá están mis objetivos general y específico. El objetivo era, como les decía, lo que se me requirió, el general, y los objetivos específicos en un principio eran 4. Sistematizar el proceso de diseño y validación, caracterizar los elementos que componen este proceso, e identificar las ideas centrales que emergen como validantes para la guía. El cuarto objetivo era establecer los aportes y límites de la antropología en el proceso pericial psicológico, sugerido por mi profesor tutor, pero luego unas conversaciones, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, con mi supervisor institucional y también con el director del proyecto, que resulta ser también el director del departamento de antropología. Llegamos a la conclusión de que en verdad el cuarto objetivo escapaba de alguna forma del requerimiento inicial y que podía tener sentido desde alguna óptica, desde la propia disciplina antropológica, como para
darle aún más, no sé, relación con la antropología, pero que iba a alargar mi proceso de práctica y también, como reitero, se escapaba de este requerimiento. ¿Cuál fue el enfoque? El enfoque que elegí, bueno, el general, el enfoque interpretativo, ya que me iba a basar en la revisión de los encuentros, la jornada de encuentros de validación interinstitucional con 3 instituciones. Bueno, con 2 instituciones en específico. La validación institucional contaba de 4 instituciones, de alguna forma, con las que se iba a trabajar. Por un lado estaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por otro lado la Asociación Gremial de Psicólogos y Psicólogas de la Salud de la Araucanía Sur, la Defensoría Penal Pública y Voces Autorizadas Mapuche. Primero, de atrás para adelante, por cuestiones de el contexto sociosanitario, ¿cierto? Se suspendió, ahora está en curso, pero se suspendió la validación con voces autorizadas, la imposibilidad de presencialidad para realizar las entrevistas y tal. La institución, o sea, las jornadas con el Instituto de Derechos Humanos estaba realizado lo que se me había pedido, que era generar un reporte y una revisión de esto, y por ende me quedaba la Asociación Pública y la Asociación Gremial. Entonces, en base a las jornadas de socialización con estas 2 instituciones, yo recogí interpreté de alguna forma los argumentos que ocupaban los participantes, interpretando, de nuevo, eran como la idea central. Luego, otro enfoque asociado es el de la antropología de interacción, el sustento epimetodológico que se le dio a este proceso de validación y diseño de la guía, y después también la vigilancia epistemológica que señala Bourdieu respecto a cómo ir cautelando los procesos metodológicos. Ahora yo le pongo epistemológica, pero es en verdad epimetodológica por la metodología que se escogió de la antropología aplicada interactiva. Luego también otro enfoque asociado en la teoría fundamental, ya que iba a recoger desde las representaciones sociales, desde la representación de los participantes, los contenidos que yo iba a relevar, y luego de fondo, ¿cierto?, la psicología cultural, que de alguna forma también es un marco que estuvo todo el tiempo presente dentro del enfoque del proyecto mismo. Respecto al método, como les señalaba, utilicé el material que se me entregó, que eran 2 jornadas con la asociación gremial y luego la transcripción de una jornada de presentación del capítulo 2 con la Defensoría Penal Pública sobre los marcos jurídicos, y el análisis de estos datos sobre la etapa en la que yo había dividido inicialmente mi práctica, ¿cierto? El diseño de la práctica, que eran 3, la revisión del material y diseño, la categorización y caracterización, y el análisis y síntesis. Sabemos que las cosas, los tiempos no siempre coinciden, también lo quiero señalar más adelante. Entonces, de alguna forma, esta pretensión de la administración de los tiempos se fue modificando según los propios tiempos de la institución, los tiempos personales míos también, y esta combinación. ¿Cuáles fueron los principales resultados del proceso de mi práctica? Bueno, yo aquí, como les decía, estoy recién a la mitad de mi práctica. Entonces, lo que se me pidió en un comienzo era realizar reportes analíticos respecto a esta jornada, y yo he entregado hasta el momento uno de estos reportes, que fue el de la Asociación Gremial de Psicólogos y Psicólogas de la Salud, Araucanía Sur, y esto ya el segundo informe, que es el de la Defensoría Penal Pública, y presento aquí de alguna forma lo que he ido encontrando. La validación y valoración, ¿cierto? Las ideas centrales, como la apertura de la diversidad por parte de la Asociación Gremial,
la apertura a la diversidad sociocultural y comprensión de la otredad, la modernización de la justicia, en tanto se avanza en buscar o pretender simetría dentro del campo jurídico penal con imputados y condenados y condenadas mapuche. Esto debido a que lo que busca la guía de alguna forma es que se considere la diversidad dentro de las concepciones del mundo que tienen las distintas culturas. Luego la revisión de la formación profesional de la psicología, que también destacan los propios psicólogos y psicólogas, ¿cierto? Como, ya que, pues lo coloco como un elemento validante, ya que la interpelación que llega a ser esta guía hacia la disciplina de la psicología es también que deben revisar cuáles fueron las... Ya, ok. Perdón. Deben revisar cuáles han sido como las falencias desde la misma formación que han llevado a que la psicología haya ido de alguna forma hasta este punto, dentro de la experiencia psicológica, digamos, específicamente, estas de psicología y concepciones de vida o del mundo, de la experiencia psicológica, y otra cuestión es el nivel sociopolítico, que puede tener, que señalaba uno de los psicólogos del respecto a la valoración de la otredad, o respecto a ¿cómo decirlo? Respecto a cómo estas cuestiones del campo jurídico penal también repercuten a nivel social con estigmatización o como con la omisión de la diversidad cultural, otros elementos que vienen a castigar esta diversidad cultural. Otras cuestiones que aparecen también dentro de las categorías que fueron emergiendo. Los elementos para el diseño están el diálogo entre nosología y mínimos comunes, que fue algo que planteaban los psicólogos y psicólogas, cómo desde dónde se separa o cuáles son los puntos en los que se cruzan, ¿cierto? El derecho a la cultura, el derecho de la cultura mapuche a existir dentro de un campo específico que es el campo jurídico penal, ¿cierto? Que está determinado, y la psicología misma, que está determinado por límites estrictos. Entonces, ¿desde dónde parte este cruce para poder hablar en conjunto de alguna forma o simétricamente? Otra cuestión que aparece también es la pesquisa de la diversidad, cómo caracterizar las diferentes identidades mapuche de la misma identidad mapuche, ¿no? Como a la pérdida de identidad mapuche, o a la cercanía, como la participación dentro de la cultura, o la falta de participación dentro de la cultura, la pertinencia. El derecho y la ética, que es una cuestión que también instalan los psicólogos y las psicólogas respecto a esto que señalaba yo del derecho a la identidad, el derecho a la diversidad. Y cómo esta autocrítica que hacen también los psicólogos y las psicólogas respecto a cómo la psicología ha omitido este derecho de alguna forma hasta este punto. Y otra cuestión que aparece también en el protocolo de Estambul y la relación que tiene esto mismo con el protocolo de Estambul, que para los que no saben, tiene que ver con un protocolo que se instala acá en Chile, que a nivel mundial, ¿cierto? Sobre la violación a los derechos humanos dentro de los procesos de represión y jurídicos penales también. Y luego también hay un balance que, como de alguna forma, el resumen de esto, que yo destaco que hay una valoración positiva, ¿cierto? Por todo lo que señaló antes. Luego que la guía también responde a la sensibilidad, o sea, es sensible con las preocupaciones que destaca la institución, que es algo también que conversábamos con mi tutor, perdón, con mi supervisor institucional. Luego también está el encuentro con la Defensoría Penal Pública, donde puedo encontrar como validante y como valoración, ¿cierto? Que se destaca que se valora de alguna forma el hecho que se construya un instrumento genérico de base para guiar las pericias, y que esto iba a servir para controlar los sesgos intuitivos que hay hasta ahora de valoración de las pericias. El abogado que destaca esto de la Defensoría Penal Pública lo habla como a nivel más general, ¿cierto? Como de las pericias de trabajadores sociales, de las pericias de la antropología o de otras pericias, que no existe hasta ahora un instrumento que
le dé como atención a esta cuestión específica de la diversidad cultural. Y elementos para el diseño que aparecen dentro de estos encuentros están la pesquisa de la diversidad cultural mapuche también, lo coloco yo así, respecto a las diversidades como territoriales que pueden aparecer cuando uno va a hablar del mapuche. Entonces, como de alguna forma delimitar quién es el mapuche y cuáles son las diferencias de la misma cultura, de los integrantes de esta cultura. Una cuestión bien particular que apareció también en esta jornada fue un interrogante sobre la calidad de paciente, que es la que se le daba en el borrador que se presentó en la primera jornada con la Defensoría Penal Pública, el borrador de la guía, sobre la calidad de paciente del periciado. Bueno, no puedo llegar a entrar en detalle por una cuestión también como de el propio proyecto, que son discusiones dentro del propio proyecto, pero era una idea como que se discutía también sobre cuáles son los derechos y también como los derechos que obtiene el periciado bajo la calidad de paciente y también cuáles son como el estigma o como cuál es como la discusión que hay dentro del concepto de paciente de un periciado o periciada mapuche. Otra cuestión, otro elemento que apareció también fue la especialización de profesionales de peritos. Si es que se preguntaba si es que existe la posibilidad, si es que hay algún marco que otorgue, que permita de alguna forma exigir especialización a los profesionales, en este caso los peritos psicólogos y psicólogas, en ciertas materias, como por ejemplo en diversidad cultural o en interculturalidad. También se preguntó sobre los límites valóricos, como de alguna forma cómo se podría discutir o cómo se podría mediar los límites valóricos que hay entre la cultura occidental y la cultura, en este caso mapuche, con cuestiones asociadas al género o cuestiones asociadas a cómo la propia cultura mapuche resuelve, responde, lee, interpreta ciertos fenómenos sociales. Y cómo se podría esto contradecir o dónde estaría el límite contradictorio con la cultura occidental y en este caso también específico con el del Estado chileno. Y otra cuestión que aparece también es la ausencia de fuentes sobre salud indígena, como ante la costumbre, ¿cierto?, de la normatividad normatividad escrita también, ¿cierto?, del Estado chileno, del campo jurídico penal sobre las cosas. Según uno de los abogados, la ausencia de fuentes escritas sobre la salud mapuche, en este caso la salud psicológica, generaría un conflicto en sí mismo, también delimitar el marco jurídico chileno con el derecho de la cultura mapuche, o el derecho a la cultura mapuche. Y dentro de los balances también yo coloco la valoración acotada pero positiva, y los elementos que se entregan para la discusión interna del proyecto. Es importante también señalar que dentro de la jornada siempre hubo una retroalimentación y una discusión constante. Con esto quiero decir que ante las dudas también habían respuestas que ya estaban consideradas como para ciertas preguntas o interrogantes resueltas por parte del proyecto. Entonces, así como se integraron nuevos elementos, también se pudieron resolver ciertas inquietudes de los elementos que iban integrando los participantes. Ya, ¿existieron resultados no esperados? No, en verdad, como era un ejercicio interpretativo, no habían resultados no esperados. Todo sumaba. ¿Existieron resultados negativos? Tampoco. No existieron resultados negativos porque aún así existieran como apreciaciones negativas del guía o del borrador de la guía, esto tampoco iba a ser un resultado negativo per se, porque también forma parte de las opiniones validantes del proyecto de la guía, porque igual las críticas son parte también de los elementos que se iban a integrar para el diseño de la guía. Iba integrando. ¿Cuál es la fortaleza y debilidad de mi trabajo? Bueno, como fortaleza, creo que la buena comunicación con la institución, como les decía, tuve la fortuna, la suerte de poder integrarme a un proyecto que está dirigido por
el director y profesor también de la carrera de antropología, claro, del departamento, y profesor de la carrera de antropología, Marcelo Veró, y mi supervisor institucional y profesor también, Vladimir Martínez. Entonces, esto generó mucha fluidez en la comunicación, y eso ha sido algo clave para mi práctica. Otra cuestión también que creo que fue una fortaleza para mí, y desde mí, ¿cierto? Es como la cercanía, la lógica del proyecto en esto de la valoración de la diversidad cultural, que es una cuestión que atraviesa la carrera de antropología, ¿cierto? O la base de la carrera de antropología, entonces, de la disciplina de antropología. Entonces, creo que fue una cuestión que me hizo que fuera mucho más sencillo y cómodo también como, acercarme al proyecto y a mi práctica. Y otra de las fortalezas, creo yo, humildemente también, todo esto es muy desde la humildad, también ahí mis profesores podrán opinar sobre esto. Mi respuesta al requerimiento inicial, que de alguna forma he ido avanzando en esta cuestión con mis entregas, con mis inquietudes, con mis discusiones. O sea, con las discusiones que hemos tenido con mi supervisión institucional. Y respecto a las debilidades, escucha, la no presencialidad yo creo que es una cuestión, como decía también Mayori, una cuestión que nos atraviesa como estudiantes en práctica, sobre todo en la antropología, que bueno, tradicionalmente tiene mucho de campo, ¿no? Entonces, como, y bueno, sí, tradicionalmente, bueno, y también hoy en día, no sé, en general todas las disciplinas están muy ligadas a la mímesis, a como esto, como la costumbre que uno tiene de poder también estar motivado con una persona al lado que está también motivada. Entonces, la falta de esta cuestión hace que uno también, de alguna forma, tenga que aprender a trabajar solo, desde su casa, en su pieza, en el escritorio, donde sea, sin esto. Otra cuestión que creo una debilidad es como la autoexigencia, que también en algún momento me agobió el hecho también como de no poder estar al lado de alguien constantemente preguntando, diciendo o motivándome con la otra persona, en tratar de hacer lo mejor posible lo que estaba haciendo, y lejos de poder como estar cotidianamente conversando, también me generó en un momento un bloqueo. Entonces esta cuestión también fue, creo yo, una debilidad. La organización del tiempo, lo mismo que les señalaba recién, como aprender a administrar los tiempos, a trabajar solo de alguna forma, más o menos solo. Ahora estoy cambiando con el tiempo, yo estoy teniendo reuniones presenciales con mi supervisor institucional para poder también subsanar esta necesidad, ¿cierto? He ido organizando mejor mi tiempo, pero también ha sido un problema la organización del tiempo al trabajar solo en mi casa. Y otra debilidad también es como, también ligada a la organización del tiempo, ha sido la distancia entre tiempos institucionales. Como yo he ido respondiendo a los tiempos institucionales del proyecto, ha sido distinto a cómo he ido respondiendo a los tiempos predispuestos por la universidad para yo entregar mi avance, ahora mismo mis resultados finales, ¿cierto? Y este tipo de cosas, como han ido, son discordantes entre ellos. De alguna forma esto se va subsanando, y también se sabe, me imagino yo, por lo que he presenciado en otros seminarios de práctica, que los tiempos institucionales de las prácticas siempre son distintos o generalmente son distintos a los tiempos institucionales predispuestos por la universidad, o por la carrera. ¿Cuáles fueron los aportes antropológicos? Ya. ¿Cuáles fueron los aportes antropológicos profesionales aplicados concretos a la organización e institución? O sea, concretamente la categorización de contenido cualitativo. Esto lo realicé a través de programa Atlas-T, ¿cierto? Que es parte de como la base de uno de nuestros cursos de taller 3. A través de Atlas-T y la codificación del contenido que iba encontrando. Utilicé categorías predispuestas que estaban como la valoración, la validación, perdón, y los elementos para el diseño, y también luego categorías emergentes que fueron apareciendo como elementos centrales o ideas centrales dentro de los encuentros. Y otro de mis aportes profesionales, que era lo que se me pedía también, era la reflexividad metodológica respecto a cómo
se ha ido dando este proceso. Otra de las cosas que realicé fue una transcripción a una entrevista que realizó el equipo, que también me ayudó a poder aportar al proyecto. Una entrevista a un quinche mapuche dentro de esta validación interinstitucional con voces autorizadas. Felipe, estamos en los tiempos, así que trata de reducirlo. Sí, me queda, creo, este último punto. ¿Qué competencias profesionales me parecieron relevantes en el ejercicio de la práctica? La aplicación de la antropología aplicada interactiva, que fue una cuestión que revisamos en un curso también, que esta metodología de integración de todos los actores y actoras asociadas a la investigación de alguna forma, crítica y validando también la voz de esta otredad que ha construido o que va construyendo la antropología, ¿cierto? Entonces, la validación de las voces de otros, de la comunidad que construye o que compone la investigación, es parte como de las competencias profesionales que se me han ido inculcando. La valoración del otro como una cuestión transversal, ¿cierto? El otro en este caso como el perita psicólogo, psicóloga, y la voz de estos, los abogados también, ¿cierto? El INDH también, que forma parte como de todos los actores e instituciones que rodean el proyecto, la interdisciplinariedad también, como decía Mayori, y yo al encontrarme, al escuchar, al leer a abogados y psicólogas, que no son parte de mi cotidianidad disciplinaria, también me ha ido como haciendo sentido con cuestiones que se van instalando en los cursos de manera transversal también. Y luego el compromiso con la diversidad sociocultural, en tanto se promueve el respeto el resguardo de la diversidad sociocultural como un derecho. Y eso, de ahí me quedo. Muchas gracias. Muy bien, Felipe, hay una cantidad significativa de puntos que tú señalaste y destacaste en tu presentación. Yo no sé si el resto de los compañeros y compañeras que están ahí presentes en esta presentación, a los profesores, ¿hay alguna consulta en particular, alguna pregunta, algún aspecto que quieran resaltar de esta exposición? Queda abierta la pregunta. Yo tengo mi pregunta, pero me las reservo al final. Vladimir tiene una pregunta. Marcelo también. Vladimir y Marcelo. Ya, ¿me escucho? ¿Cierto? Sí, súper bien. Ya. Sí, bueno, yo quería referirme a lo que nos presentó Felipe, y aprovechando también la oportunidad, ¿no?, de estar aquí en las prácticas, en este ritual que mencionaba, yo también coincido y comparto que es muy importante para la formación, no solo de los practicantes, sino que también, hace un ratito veía que hay varios estudiantes acá, entonces me parece que es una buena instancia de formación en general, ¿no? Yo quisiera partir nomás con un comentario general, refiriéndome al trabajo de Felipe desde mi visión como supervisor institucional de su trabajo. Y quisiera primero rescatar las cosas positivas, ¿no? Como en cuando el desempeño, ¿cierto?, que ha tenido el Felipe con nosotros. Felipe, desde mi punto de vista, yo sé que algunas de estas cosas también las comparto con mi colega Marcelo, que es el director del proyecto. Felipe es una persona que inspira confianza a la hora de encarar una tarea, ¿sí? Tiene también una actitud, ¿sí?, despliega una actitud bien proactiva, ¿ya?, y persecutora, incluso en algunos momentos anda detrás de uno buscando, ¿cierto?, resolver sus preguntas, sus consultas. Entonces yo quisiera también valorar eso, ¿no?, de parte del trabajo que ha venido haciendo Felipe, y sobre todo el desempeño profesional que ha tenido en las tareas que nosotros le hemos ido dando. Y las discusiones que hemos ido teniendo también en nuestras jornadas de trabajo presencial.
Habiendo dicho eso, sí quisiera referirme también a algunas cosas formales del trabajo que presenta el Felipe acá, ¿no? Como, por ejemplo, Felipe, creo que hay que hacer, ¿cierto?, en tu trabajo, en tu presentación, algunas revisiones de los términos que se emplean para presentar, ya sea la caracterización del proyecto, ¿sí?, o las mismas tareas que tú fuiste desarrollando, ¿no? Porque tú sabes, lo hemos conversado, igual que las palabras que uno escoge para decir las cosas muchas veces pueden estar traicionando los sentidos iniciales que tienen estas, ¿no? Las intenciones que tienen, en este caso, un proyecto de investigación como este. Me refiero en particular, noté varias ahí que las podemos conversar después entre nosotros, pero quisiera señalar una, ¿no? Cuando tú señalas que una de los propósitos del proyecto de la guía es la valoración y protección de la diversidad sociocultural. ¿Sí? Yo ahí pondría ojo justamente en los conceptos que utilizamos, ¿no? Para ver si efectivamente qué es lo que realmente la guía puede ofrecer y cuáles son los horizontes, ¿no?, a los que apunta. Y ahí me parece que hay otras formas también de decirlo, ¿no? Que no nos llega a pensar que se trata de un proyecto de otro tipo, anclado también a otras visiones, a otras perspectivas que no necesariamente se condicen con lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo como he revisado tu trabajo también y lo he revisado más allá de la entrega de los productos que tú nos has enviado, me parece que hay un aporte interesante también en la sistematización que tú hiciste de las dos jornadas de validación interinstitucional, ¿no? Con el gremio primero y con la Defensoría también. Me parece que ese trabajo de mirar el material y distinguir allí, como tú lo hacías, ¿no? Elementos para la validación, la valoración o elementos para el diseño de la guía, creo que sin duda son un aporte, ¿sí? Pero sin embargo creo que también tienen que, ahí requieren, ¿cierto?, algunos ajustes, algunas vueltas de tuerca también, que permitan visualizar, ¿no?, efectivamente, como por ejemplo los elementos para el diseño de la guía, es decir, esos elementos que las instituciones están ofreciendo y que pueden estar o formar parte de la guía que nosotros estamos construyendo. La pregunta ahí es, ¿cierto?, ver cómo estos se integran, estos elementos, y cuál es el lugar que tienen en la guía que estamos nosotros construyendo, ¿sí? Ahí la pregunta, Felipe, sería, creo yo, de qué manera estos elementos que tú identificaste, ¿cierto?, pueden formar parte efectivamente de la guía, o que ya están formulados o expresados en la guía, ¿no? Establecer tal vez, si se quiere, puede ser las distancias, ¿no?, entre los elementos que ellos están como institución mostrando y señalando que debiesen estar allí, ¿ya?, y lo que la guía eventualmente está ofreciendo. Sí, creo que ahí se puede hacer se puede de todos modos enriquecer aún más el análisis. Eso como comentario general. Y lo último sí que creo que también habría que revisarlo, ¿sí, Felipe? Tiene que ver cuando tú te referías a los enfoques, ¿no? Ahí yo no entendí si se trata de los enfoques del proyecto, ¿sí? O el enfoque, ¿cierto?, que encarna el proyecto, la guía que nosotros estamos desarrollando, o los enfoques a partir de los cuales tú desarrollaste tu trabajo. Ya, si se trata de esto último, hay que establecer bien las distinciones, ¿sí? Porque si no, claro, ahí quedan preguntas, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cómo aplicó Felipe en el trabajo, ¿cierto?, en respuesta al requerimiento, el enfoque teórico-metodológico de la antropología aplicada interactiva, ¿sí? O el de la psicología cultural que aparecen declarados ahí en tu presentación, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que también detenerse, prestarle atención, ver exactamente qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que tú puedes decir y proponer desde lo que tú estás haciendo, desde donde tú estás mirando también tu trabajo y tu propio desempeño profesional, en este caso, ¿ya? Eso nomás, para no quitar más tiempo. Gracias. Si quiere, contesta inmediatamente, Felipe. No, nada, atiendo las dudas también, me imagino. O sea, nosotros nos vamos a volver a juntar con mi supervisor, entonces creo que respecto a lo último del enfoque, claro, yo me refiero al enfoque de mi práctica, pero de una manera quizás como más global, como
cuando hablo del enfoque de la antropología aplicada interactiva, mi rol mi rol como practicante dentro de este proceso o esta metodología que escogió el proyecto, yo considero que formo parte del enfoque de la antropología aplicada interactiva, en tanto formo parte también del análisis o de la sistematización de la información que recoge esta metodología, ¿cierto? En ese sentido, la valoración del enfoque, por eso lo agrego al final también, creo que soy parte el proceso de la metodología de la antropología aplicada interactiva que se está desarrollando, o que respalda el proceso de validación y diseño. Eso, y la psicología cultural también, claro, es como algo que, claro, no, que creo que es verdad, no debiese estar dentro de mi enfoque de práctica, pero de alguna forma también es algo en lo que me he ido teniendo que acercar para poder comprender también la misma lógica del proyecto de alguna forma. Por eso. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Marcelo había levantado la mano igual. Ya. Hola, buenas tardes. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Aquí. Bueno, yo creo que considerando el tiempo que llevas trabajando, ¿no es cierto? Y sobre todo dedicando como más atención a responder a las cosas que nosotros te hemos ido pidiendo. Así que no ha sido, digamos, quizás como en esa temporalidad que remite, ¿no es cierto?, a más recurrencia, a más frecuencia, a más puntos de encuentros, de interfase. Creo que vas bien orientado, o sea, me parece que hay digamos, ya productos, ¿no?, que a nosotros nos sirven, ¿sí? Pienso que lo que quizás falta como que pueda incorporar más en términos, ¿no es cierto?, también de ese principio de reflexividad que tú señalas, ¿sí? Va un poco en la línea de lo que significa, ¿cierto?, profesionalmente asumir la tarea de un sistematizador, ¿sí? Ya, o sea, yo soy en ese sentido conductista para la pregunta. ¿Qué es, ¿no es cierto?, sistematizar algo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y de allí, ¿no es cierto?, derivo una serie de ideas que están asociadas a prácticas muy concretas, ¿sí?, alrededor de las cuales se va a configurar ese tipo de desempeño. ¿Ya? Porque en el último término, todas las cosas en las que, ¿cierto?, se embarca cualquiera de nosotros en la esfera de la práctica profesional implican siempre un cierto sello, ¿sí?, que está dado por el desempeño que uno realiza. ¿Ya? Entonces, en el desempeño se fragua, por así decirlo, una cuestión que es teórica y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es muy concreta, que son las cosas que uno hace, ¿sí? Y en eso se incluye, obviamente, muchas cosas que son parte del repertorio de aprendizajes y de acervos que, ¿cierto?, vamos incorporando en el curso de una formación determinada, disciplinaria y profesional. Entonces yo creo que hay que detenerse justamente en ese tipo de cuestiones, pensando incluso, ¿no es cierto?, en una teoría de las prácticas profesionales, más allá de tu práctica en particular, ¿sí? Y entonces yo veo que acá, para ciertos efectos de poder también levantar un comentario más objetivo de lo que tú nos presentas, ¿sí?, yo me he detenido en la forma como tú fuiste enunciando, ¿sí?, ciertos elementos a partir del orden que tienes, el que te diste, que seguramente este es el orden, ¿cierto?, propio también que da el seminario, ¿no? Ya, entonces,
digamos, una primera imprecisión que es necesario que un sistematizador, ¿sí?, resuelva, ¿sí?, tiene que ver justamente con, bueno, un poco con la presentación del proyecto, ¿sí?, en el cual se inscribe tu práctica, ¿ya? Porque en este caso el proyecto es lo que, ¿cierto?, te da cobijo a ti, te da el espacio para que tú te desenvuelvas, ¿no es cierto?, desde lo que traes como ya, ¿no es cierto?, alguien que se ha formado durante prácticamente toda la carrera, ¿sí? Y entonces, en ese proyecto, obviamente hay que plantear cosas que son fundamentales, un poco en la línea de algo que te señalaba Vladimir, ya, pero creo que una cuestión fundamental, ¿cierto?, previa a presentar el producto, ¿sí?, que compromete este proyecto, es la cuestión del problema y la solución que se ofrecen desde el proyecto. ¿Ya? Eso le daría a todo el auditorio una claridad, ¿cierto?, inicial, para poder saber en el fondo cómo ponderar lo que tú sigues entregando, ¿sí?, por lo menos en el marco de la exposición. ¿Ya? Entonces hay que precisar allí, ¿no es cierto?, hay que cubrir como ciertas lagunas, así, en términos, ¿no es cierto?, de la construcción del argumento, que en el fondo tú nos tienes que mostrar todas las cosas esenciales para poder, ¿cierto?, decir, ya, esta práctica entonces es de esto, se trata de esto, se hace en este lugar con tales y cuales, ¿no es cierto?, personajes, ambientes, ¿sí?, y propende a tal cosa, ¿ya? Y para eso lo hace de tal manera también. O sea, ahí se van urdiendo, ¿no es cierto?, todas las cuestiones que nosotros en lo disciplinario más estrictamente llamamos lo teórico-metodológico, pero que en una práctica profesional también operan, ¿sí? También opera, solo que de una manera distinta, porque allí, ¿cierto?, en realidad lo que tenemos que conjugar son modos de expresión, de actuación, ¿sí?, en un medio que no es el propiamente académico. Ya en este caso, en una investigación, tienes como más cercanía con ese medio académico, pero al mismo tiempo tú te has dado cuenta por la naturaleza de los materiales con los que te has ido encontrando, ¿sí?, tienen que ver también con, qué sé yo, los ambientes profesionales, ¿no es cierto?, de los gremios, de, qué sé yo, de los especialistas que están ahí, ¿cierto?, llevando las causas penales de gente concreta, ¿no? Entonces, estamos como en otro, es cierto, en otros medios que también obviamente nos van condicionando en nuestros desempeños, ¿sí? Ya, pero ahí me salto a otro elemento que creo que también es fundamental, que tiene que ver con tu objetivo, ¿sí? En tu objetivo, tú dices que va a contribuir al proceso de diseño y validación, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó con eso? Te borraste el rol, ¿sí? Te borraste el rol de sistematizador, ¿sí? Se suprimió, se evaporó, ¿sí? Esa cuestión que es fundamental, que ya está contenida en el título de tu práctica, ¿sí?, que es la sistematización, ¿no es cierto? El proceso, bueno, ahí se puede mejorar también la forma como presentas eso, ¿eh? Creo que hay que ser más sintético. Ya después hay elementos ahí que podrían empezar perfectamente, ¿no es cierto?, a la descripción, por ejemplo, del enfoque de trabajo del equipo del proyecto. Entonces, para el objetivo me parece fundamental, Felipe, recuperar, ¿cierto?, justamente el objeto de lo que, ¿cierto?, de lo que se trata tu práctica, ¿sí?, que es más bien realizar la sistematización de un proceso de diseño y validación, ¿no es cierto?, de una guía, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, de una guía, qué sé yo, que ofrece, qué sé yo, hay cuestiones, ¿no es cierto?, desde conceptuales hasta normativas y procedimentales. Sí, en una actividad también muy puntual, ¿no?, que es la de justamente la pericial de psicólogos y de psicólogas. Entonces, creo que ahí, digamos, es necesario como afinar más ese tipo de cosas, ¿sí? Coincido también con el comentario de mi colega en términos, ¿no es cierto?, que creo que el enfoque está confuso en su exposición, ¿sí? Porque está tratando cuestiones allí que no son tu enfoque, ¿ya? Sino que son enfoques que nosotros fuimos, ni siquiera tampoco que hemos recogido plenamente algunos de esos, ¿sí?, como el de psicología cultural,
Ese no es un enfoque en nuestro proyecto, es un enfoque que reconocemos más bien como una fuente valiosa para el ejercicio pericial de psicólogos en contextos como el nuestro, ¿sí? Es una fuente significativa que les puede servir, pero en ningún caso es un enfoque de nuestro equipo, ¿cierto? Que forme parte de la manera como hemos venido procediendo. Sí, creo también allí que hay que hacer otros afinamientos, ¿sí? O sea, entiendo que siempre en estos procesos, ¿sí? Las primeras entregas que uno puede hacer, ¿no es cierto?, de sus elaboraciones, ¿sí? Están posteriores, ¿sí? Refinamientos, y hay que llevar ¿cierto?, a taller, digamos, los primeros productos, ¿sí? Para poderlo de alguna manera calibrar, ¿cierto? Precisar en sus términos. Entonces, allí en los resultados yo igual observo la necesidad de que tú revises así como más, ¿cierto?, con más atención, con más detenimiento, cómo estás marcando algunas cuestiones. Por ejemplo, los elementos para el diseño, ¿sí? Yo creo que es importante señalar a qué te estás refiriendo, ¿sí? Para el diseño de qué, ¿no es cierto? Para el diseño, ¿cuál diseño? ¿Sí? O sea, como esas cosas, ¿no es cierto?, como triviales quizás, pero que es necesario explicitar, ¿cierto?, para poder seguirte a ti también en tu exposición ¿cierto? Y nosotros igual necesitamos, como te decía, como escuchas, como auditorio, necesitamos formarnos un cuadro, ¿cierto?, lo más completo, ¿sí?, de lo que ha sido el proceso de práctica. Ya hay que revisar también la adecuación de contenido, por ejemplo, en calidad de paciente del periciado, ¿sí? Como parte también de ese acápite que tú señalas, refiriéndome, ¿cierto?, a lo que tú infieres, ¿no es cierto?, de la defensoría, como digamos, como posturas, ¿no es cierto?, de la defensoría a propósito de estos elementos para el diseño, ¿sí? Ahí dices que sería, yo lo leo así, ¿no? Importante considerar la cuestión de la calidad de paciente del periciado, ¿cierto?, o la periciada. ¿Ya? Yo en realidad pondría eso como un punto crítico, ¿sí? No lo pondría como un elemento para, ¿sí?, lo que sería la guía, por ejemplo. ¿Ya? Me parece que es un punto de discusión, de inflexión, digamos, no es de inflexión aún, es un punto que no está resuelto a nivel de nuestro equipo, ¿sí? Tenemos puntos de vista allí disonantes en algunas cosas. Entonces, bueno, también a propósito de que se menciona la interdisciplina, ¿no es cierto?, tanto en la práctica tuya como en la práctica de Marjorie, yo creo que esa es una cuestión tremendamente jodida, por lo menos, más allá, ¿no es cierto?, de saberse que hay otros profesionales que pueden estar trabajando en un mismo proyecto con uno, ya con una misma actividad, iniciativa, lo que sea, ¿sí? Lo verdaderamente complejo de esa coexistencia son las relaciones cuando éstas se trata de hacerse productivas, ¿ya? Cuando tratan de alguna manera, ¿cierto?, de ponerse en juego para efectos de, ¿cierto?, llegar a algún tipo de resultado que sea mínimamente, ¿sí?, qué sé yo, identificatorio para cada una de las partes. ¿Sí? Hay, yo creo, allí toda una zona que en nuestra formación yo creo que no la tenemos, ni nosotros los profes no, tampoco la enseñamos, ¿sí? No nos damos cuenta de esas cosas, ¿sí? Entonces, creo que igual, sí, ya es tiempo quizás, ¿no?, de también prestarle una atención consciente, ¿sí? Y saber como más o menos a qué podemos atenernos, ¿no? A qué se pueden atener los futuros colegas, ¿sí?, las futuras profesionales. Ya con un último comentario que quiero cerrar, es que, ¿cierto?, también creo que es bien importante que cuando, por muy proyecto que uno esté haciendo su práctica, ¿sí?, los proyectos también implican unas dinámicas, ¿no es cierto?, relacionales, ¿ya? Implican gente concreta que son las que en el fondo, ¿cierto?, hacen las cosas, ¿sí? Para que los proyectos funcionen, alguien tiene que hacer las cosas, ¿ya? Entonces ahí se dan lógicas de equipos, de grupos, de subgrupos, ya se dan
se dan realmente, ¿no es cierto?, dinámicas que es importante tener en cuenta, ¿ya? Sobre todo a partir de lo que puede ser, Felipe, ¿cierto?, el contexto de inscripción de tu práctica, contexto en términos sociológicos, ¿sí? En el fondo, creo que para poder hacer también ¿cierto?, una buena sistematización, ¿sí?, hay que considerar allí, ¿cierto?, las dimensiones sociológicas del asunto. ¿Sí? En este caso, sí, la composición del equipo, ¿no? En virtud de profesiones, en virtud, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de ciertas posturas que tú puedes ir también de alguna manera observando, ¿sí? Las trayectorias, ¿sí? Qué sé yo, los grados, un montón de criterios, ¿no es cierto?, que de alguna manera están jugando también, ¿sí?, en las posibilidades, ¿cierto?, de en el fondo, conseguir resultados satisfactorios respecto de lo que, ¿cierto?, nos interesa acá, y que un poco lo que te encomendamos también, ¿sí?, como uno de los flecos de las cosas que, en las dinámicas de investigación no podemos hacer a veces los investigadores, ¿sí? Todos esos flecos, ¿sí?, como materia sistematizable, ¿cierto?, de interés para nosotros, es lo que efectivamente puede ser, ¿cierto?, de interés para practicantes de antropología, por ejemplo, ¿sí?, o de cualquier otra de las disciplinas de las ciencias sociales y ciencias humanas, ¿sí? O sea, para nosotros también en ese sentido, tener a Felipe en la práctica es bueno, porque, ¿cierto?, él puede ser efectivamente allí, ¿cierto?, un espíritu inquieto que está, ¿cierto?, de alguna manera absorbiendo así derivaciones, como emanaciones, como ondulaciones de las cosas que nosotros vamos haciendo, ¿sí?, en un proyecto de investigación, y de las cuales no podemos, ¿cierto?, hacernos cargo, pero que sí, ¿cierto?, no, vemos que son significativas, que son relevantes, son, digamos, dignas de atención. Bien, Felipe, si quieres agregar alguna cosa al comentario que hizo Marcelo. No, o sea, son hartas cosas. Entonces, nada, también como decía antes, espero poder discutirlas con mi supervisor en nuestro próximo encuentro, y revisar también, como señalaba, yo estoy como a la mitad de mi práctica, de alguna manera, hasta ahora, entonces me quedan hartas cosas todavía por revisar, por reformular, y también como por integrar y por sacar. Así que eso, pues agradecer nomás los comentarios. Ok, yo también voy a hacer algún comentario muy específico. Y es una recomendación, yo creo, en las futuras exposiciones que tenga en determinadas jornadas o congresos. Esta práctica tiene altos niveles de complejidad en comparación a otras prácticas. Y no creo que sea tan fácil para un estudiante ingresar a un proyecto que está en marcha y poder dimensionar, interpretar, integrarse a la dinámica de un proyecto. Eso no es fácil. Así que hay un aporte tuyo y un esfuerzo importante que yo destaco también en tu práctica. Como hay muchas cosas, cuando uno tiene tantas cosas, digamos, de experiencia, en este caso de práctica, y dimensiones que tiene la práctica, indiscutiblemente en 20 minutos tú tienes que elegir lo que es prioritario de lo secundario. No puedes tú mezclar una serie de cosas que yo vi en tu presentación, en que algunas cosas, claro, son importantes, pero hay unas que son, digamos, determinantes y claves de resaltar, sobre todo en una exposición, digamos, de antropología. Eso creo que es una recomendación para todos y para nosotros mismos, a veces que nos pasa esa situación, ¿no? Hay mucho que decirte de la realidad. Entonces, hay que hacer una revisión de eso y quedarse con lo central. Lo segundo, creo yo, que este campo, digamos, de lo interdisciplinario tiene tiene sus matices, ¿no? Y tiene también sus complejidades, contradicciones y campos en los que uno
tiene que también acomodarse y ceder como antropólogo. Y en este sentido creo yo que indiscutiblemente este diálogo entre psicología y antropología históricamente ha sido un diálogo de fricción. En primer lugar, los psicólogos tienen una ventaja comparativamente muy alta en términos de legitimidad en el mundo. Voy a usar la palabra Winca, por decirlo así. La palabra en el mundo Winca tiene mucho más legitimidad que un informe, que una pericia antropológica, hasta el día de hoy. También los psiquiatras, ¿no? Entonces, esas dimensiones también es bueno de irla observando, cómo se comportan esos psicólogos que participan en el equipo de investigación. Son reflexivos, son críticos, no quieren incorporar tal vez indirectamente la perspectiva antropológica. Eso también uno lo puede observar en el comportamiento y en el lenguaje que utiliza la contraparte. Y también quería decir que indiscutiblemente todo el peritaje hoy día está condicionado por el contexto que estamos viviendo en Chile. Entonces, probablemente los imputados que tengamos, ojalá que nunca más tengamos, pero a futuro, a lo mejor con cambios que pudieran venir, van a ser tal vez en un marco y en un contexto diferente. Hoy día el estatus, la condición mapuche está determinada, digamos, por una serie de fuerzas y de poderes que están aquí en la región y que hacen que también el rol del antropólogo allí tenga un espacio, digamos, limitado, con frontera y todo eso. Yo creo que también en el contexto histórico es bueno, y como decía Marcelo y también Vladimir, creo, es dimensionar la institución. Aquí no hay una institución propiamente tal con trayectoria, es un proyecto. Y es bueno entonces también describir en qué consiste eso, para poder entrar con la comunicación, con el mensaje. Por último, es una pregunta que me quedó dando vuelta, no lo había escuchado, el concepto de voces autorizadas mapuche. ¿Qué es eso? Sí, le respondo el tiro. Creo, si no mal recuerdo, que el concepto que se utiliza en el proyecto para institucionalizar como personas conocedoras de la cultura mapuche dentro del el proceso de diseño y validación. Dentro de ella estaba el Kimche que entrevistaron, recuerdo, olvidé su nombre, Ernesto Buenchulap, como un conocedor de la cultura mapuche, también al que se le pregunta al respecto, o sea, al que se le presenta y se le pregunta sobre el problema del proyecto. Creo que son 5 entrevistas dentro de eso, pero que es algo que está viendo ahora, entonces yo no he ido al tanto de cómo va ese proceso. Pero a eso me refería con voces autorizadas, como conocedores, conocedoras de la cultura. Ok, yo creo que Figuras, autoridades. Sí, yo creo que estamos en los tiempos y si no hay otra consulta, alguna otra opinión, yo creo que has recibido muchas propuestas, digamos, y que espero que lo incorpore en tu informe final y en tu conocimiento de esta práctica que es muy Yo quisiera enriquecedora. yo quisiera hacer un comentario, Rosamel, muy ¿Ya? breve, si es posible. Disculpa que no tengo mano, ¿no? en mi plataforma Zoom. Perdón, voy a poner la cámara. Ya. No, es que yo quiero decir una cosa muy general, que no necesariamente, como pueden ver, el realizar la práctica en un espacio relativamente conocido, como puede ser el trabajar dentro de un proyecto con 2 profesores, que además tiene que ver con la temática desde la antropología, que la práctica puede ser más simple, como decía en ese sentido Felipe, como que llega a un lugar donde se supone que el antropólogo o una antropóloga podría entrar a trabajar. Yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, digamos, ¿no? Porque también es un lugar, como se puede observar, posiblemente de mayor exigencia, ¿ya?
Si bien por un lado, como dice Mario, llegar a un lugar donde no te conocen y donde, digamos, también puede ser un arma de doble filo, pero también es un lugar de muchas oportunidades, ¿no? Donde uno puede, desde lo que conoce, como los otros no te ubican, tú puedes avanzar. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión para aquellos que están pensando en sus prácticas, ¿no? Los espacios, los lugares donde uno las hace. Y nada, y un comentario muy muy básico, pero que es la primera vez en una práctica que escucho que alguien menciona el Atlas TI. Yo lo quiero decir porque en el fondo también es bueno ir y es agradable escucharlo en el sentido que son herramientas que finalmente uno hacia atrás, yo supongo que más de alguno de las que está haciendo su práctica, finalmente cuando le toca en lo concreto trabajar, se aferra a alguna de las distintas herramientas que va aprendiendo en los cursos, ¿no? Y que le pueden servir no por sí mismo, pero sí como una herramienta para mejorar sus quehaceres. Eso, ese es mi comentario original. Ha sido súper interesante escuchar ambas experiencias. Profesor está muteado. Bueno, yo creo que quedo hasta aquí. Traspaso el mando a Camilo y agradecer a Felipe por su presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Felipe, también al centro de práctica y que lo han acogido bien también, pese a que uno dice quizás es más cercano, no es una institución más próxima, pero aún así, como ya mencionaban, tiene sus dificultades y igual se agradece el apoyo constante ahí de Vladimir, que es con el que he tenido mayor contacto para el tema del seguimiento de práctica. Bueno, ya para finalizar, dejo con usted al director del departamento, Marcelo Eroc, para que nos dé unas palabras ya de cierre, de conclusión acá de este seminario. Marcelo. Con gusto. Gracias, Camilo. Bueno, Marjorie, Felipe, ya llegamos al término de este momento. Sí, sin duda, ¿cierto? Tienen que ir preparando ya sus maletas porque después de esto tienen que hacer un viaje a otra zona, ¿sí? A otro espacio, ¿sí? del universo de su carrera para ir cerrando, ¿no es cierto?, los procesos que cada uno de ustedes trae. Y esperamos que entonces, bueno, que esta instancia efectivamente les nutra. Tienen ustedes ahí los registros de audio que quedan, ¿no es cierto?, para poder reescuchar, volver, ¿no es cierto?, sobre cuestiones que se les plantearon, que pueden ser también, ¿no es cierto?, retomadas en lo que sigue, previamente a finalizar los procesos. Y saludo también a los colegas que se den el tiempo, saludo a los estudiantes que también se mantienen aquí, seguramente haciéndoles barra a sus otros compañeros o también eventualmente, ¿cierto?, premuniéndose de los antecedentes de lo que significa llegar a este momento de la carrera. Así que, sin más, creo que podemos cerrar la actividad ya y nos veremos el otro semestre, me imagino, con nuevos practicantes, ¿sí? En esta misma circunstancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Marcelo. Buenas tardes. Que estén bien, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Chao, Cayal. Chao, chao. Chao, chao.